¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Coao 02 El Espinal, de la capacitación Administración de Empresas, del Grupo 440, de la materia Comunicación de Empresas, impartida por el profesor Felipe Hernández Matos. Y nuestro tema es documentos administrativos, tanto internos como externos de una empresa. Y nuestro equipo está integrado por Ángel Gómez José, Estefanía Matos Montero, Dusheli Sánchez Jiménez, Lisa Daniel López Guerra, Sonia Emilet Toledo Portella, Kevin Jair Pineda Vera. y su servidor, Isaí Martínez Vázquez. Tipos de documentos administrativos. Existen dos tipos básicos de documentos que se producen en un sistema contable: documentos externos y documentos internos. Los documentos externos son creados por algún ente externo a tu empresa. Los necesita. Por otro lado, los documentos internos son aquellos utilizados adentro de tu empresa y sirven para tomar ciertas decisiones. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es una circular. Una circular es un documento de uso interno que dirige una autoridad superior a todos o a parte de sus subalternos simultáneamente, para darle a conocer disposiciones o asuntos internos para que se cumplan a cabalidad. Los temas a tratar en una circular pueden ser generalmente los siguientes: movimiento interno de los jefes de la institución, acuerdos o decisiones de la alta jerarquía, ascensos del personal que labora en la empresa. Una circular sirve para dictar órdenes y también para informar. El mensaje que transmite es específico y de interés general para todos sus destinatarios. Por ejemplo, a través de una circular se puede comunicar los cambios de horario, rotación de jefes, nombramiento de comisión reorganizadora, ascensos del personal, aplicación de encuesta, acuerdos y decisiones del directorio, etc. También permite dentro de una institución un enlace vertical descendente, de superior a subordinario, y horizontal entre personas del mismo rango. Las partes de la circular son la numeración, en la que se escribe la palabra circular con mayúscula seguida del número que le corresponde, el año y las iniciales de la institución. Le sigue la fecha, el destinatario y el asunto a tratar. Después de esta se agrega lo que es el cuerpo del texto y la despedida. Y finalmente se agrega la firma, el cargo y las iniciales que se colocan al lado. El siguiente documento que vamos a tratar es el memorándum. El memorándum es la manera de comunicar en forma breve asuntos de carácter administrativo a personas de una empresa, institución o dependencia de gobierno. Regularmente este documento se elabora en formas de papel media carta. También hay formatos que llevan impreso el nombre de memorándum. La estructura del documento consta de las siguientes partes: el nombre de a quién se dirige o a quiénes se dirige, el nombre del o los remitentes, la fecha, el asunto, el escrito redactado brevemente y las firmas. Minuta tiene múltiples usos dependiendo del contexto o actividad en la que se está utilizando. Funciona como el borrador de cualquier contrato o documento, y ya que estén de acuerdo, este se pasa a un documento en limpio y ser procesado legalmente. Es también usado en conferencias, discursos, declaraciones públicas o privadas, donde se toma nota de la información de carácter principal o de una importancia determinada. En un ambiente laboral representa un manuscrito antecesor a un documento que funcione como herramienta legal o jurídica, cumpliendo una función en donde el ensayo o error pueden ser cometidos para afinar el documento legal antes de ser concebido en limpio. Llamamos convocatoria a un documento formal que es elaborado por instituciones públicas o privadas que son la comunicación o un llamado público. Esto se utiliza para nombrar un escrito en el cual se cita a una o más personas para que hagan acto de presencia en un determinado lugar para participar en un proceso o algún tipo de trámite con ciertas condiciones. El formato de la convocatoria exige indicar lugar, fecha y hora de reunión para que a los que va dirigido puedan asistir. También se convocará el orden del día, es decir, los temas que se tratarán. Podemos hablar de distintas convocatorias. Por ejemplo, en los deportes,
Los jugadores disputarán a una competencia. Sus entrenadores suelen presentar una convocatoria unos días antes del partido para poner a prueba los conocimientos y sus habilidades. En los acreedores, esta se producirá cuando una empresa deudora pretende establecer negociaciones con compañías a las cuales les debe. En los accionistas, busca reunir a quienes tienen acciones en una empresa para realizar una asamblea. Un informe es un documento que se utiliza para dar a conocer el resultado de algún trabajo. El texto del documento lleva capítulos, apartados, conceptos específicos o simplemente el nombre de cada información que se esté efectuando. En muchas ocasiones, quien solicita el informe proporciona un formato especial. Ahora les voy a leer un ejemplo de un informe. Es el siguiente: Informe de ventas, Autopartes Martínez, S.A. Con el presente le comunico que las ventas de los últimos meses, junio-julio, en los que las ventas aumentaron considerablemente, sobre todo en lo que atañe a las refacciones de frenos y transmisión. Para los trámites necesarios se anexa la documentación correspondiente a los ingresos y egresos, así como la copia del libro mayor, de la misma marca y modelo de tener 8.000 kits de afinación completa en existencia. Se han vendido en su totalidad y contamos con pedidos por un total de 6.000 más, de los que solo faltan entregar. Recibimos 15 devoluciones por fallos en las piezas, las cuales se espera que sean enviados 9 en cuanto se apruebe el trámite y se reembolse el dinero correspondiente a los 6 restantes. Para las comprobaciones correspondientes mando los libros de venta correspondientes y las fichas de reembolso correspondientes. México, DF, a 12 de enero del 2012. Firma: Ingeniero Manuel Rincón Gamboa. Mediante los documentos laborales se informa o se dan indicaciones a los empleados de una empresa. Este tipo de documento guarda una estructura sencilla y debe ser redactado utilizando un lenguaje claro y sencillo que no dé lugar a confusiones o malas interpretaciones sobre el asunto que se requiere comunicar. Muchos de estos documentos deben de ser identificados con una clave que facilite su ubicación y sobre el cual otros documentos pueden hacer referencia. Los documentos laborales también son utilizados para realizar comunicación externa, es decir, entre diferentes empresas o instituciones. Dependiendo del tipo de comunicación que se desea realizar, se utiliza uno u otro documento. Se conocen como documentos laborales todos aquellos que son utilizados en las empresas y que sirven de comunicación entre los empleados y directivos. Los documentos laborales se clasifican de la siguiente forma: características de carta de petición, función apelativa del lenguaje, lenguaje coloquial con tono amable, intención comunicativa de persuadir al lector. Características de solicitud: uso de un lenguaje formal, claro y sencillo, extensión breve y contenido dividido en párrafos claramente diferenciados, estructura coherente con una clara separación de las ideas. Características de memorándum: nombre de a quien se dirige, nombre del remitente, fecha, asunto, escrito redactado brevemente, firma. Su redacción debe ser breve, clara y precisa. Características de oficio: el color de la tinta se prefiere negra o azul. Debajo del membrete se coloca el número de oficio. Lleva impreso el sello de la dependencia que envía la comunicación. Características de una solicitud de empleo: su número de seguro social, dirección y teléfono. Un récord de su historial de trabajo, comenzado con el trabajo más reciente. Las escuelas a las que asistió. Direcciones y fechas. Características de carta de finiquito: características de carta de finiquito. La carta debe ser muy clara y precisa. Se debe estimular correctamente el monto entregado.
y que la relación laboral ha llegado a su fin. Documentos externos. Los documentos externos se dividen en diversas partes, como son oficios y cartas comerciales, entre otros, que serían anuncios, tarjetas de visita o cortesía e invitaciones. ¿Qué es un documento externo? Los documentos externos vienen de fuera, o sea, elabora para enviarlo fuera de la empresa o para información personal que no está dentro de la empresa, por ejemplo, informes contables, memoria anual, documentos de publicidad e información, respuestas a consulta, documentos para licitaciones o concursos públicos, declaración de impuestos, etc. Los documentos externos de invitación son documentos que surgen como consecuencia de la necesidad de establecer un acercamiento en el anfitrión de un acto social y los asistentes a ellos. Documentos externos de oficios. Se entiende por oficio la forma de correspondencia que sustituye a la carta en los oficios del gobierno y en ciertas instituciones como sociedades, sindicatos, clubes y otros. El oficio es un documento o comunicación escrita de carácter netamente oficial, protocolario, utilizado por diversas fuentes, o bien podría ser funciones de diversas dependencias públicas o privadas. Estructura del oficio: lugar y fecha, numeración, destinatario, asunto, referencia, cuerpo, texto, despedida, firma y posfirma, iniciales, anexo y distribución. Cartas comerciales. La carta comercial sirve como medio de comunicación entre dos empresas comerciales, o bien una. Su contenido suele ser formal y confidencial. La actividad comercial es muy variada, por ello existen varios tipos de cartas comerciales, las cuales son de compraventa, de reclamación, de ofertas, de solicitud, de información y de publicidad. A diferencia de cartas personales, las comerciales poseen un esquema más riesgoso y un tono más subjetivo. Deben ir siempre mecanograficadas. La estructura de la carta comercial: en el encabezado debe ir el membrante, lugar y fecha, dirección del destinatario y saludo. 2. Cuerpo, la introducción, un núcleo y una conclusión. 3. Cierre, despedida, firma, nombre y cargo.